Bien, ahora vamos a ver el desplazamiento de fuentes, ¿no? ¿A qué se refiere desplazar fuentes, ¿no? A esto se le llama teorema de Black-Slade. Por ejemplo, tomemos para el caso de la tensión, de la fuente de tensión, ¿no? Fuente de tensión. Ok, veamos. Nosotros tenemos una fuente de tensión entre el nodo XY. Da lo mismo colocar esto así. Esta conexión en realidad de dos fuentes en paralelo, dos fuentes de tensión en paralelo, puede existir siempre y cuando se tenga la misma tensión, exactamente la misma tensión. Este es el punto X y este es el punto Y. Si una de estas tensiones son diferentes, ahí, bueno, ahí habría problemas, ¿no? Si voy a poner dos fuentes de tensión en paralelo, ambas deben tener la misma tensión. Entonces, esto de aquí es válido solo cuando es así. Bien, esto mismo que estamos viendo lo podemos aplicar, por ejemplo, si nosotros tendríamos algo así. Imaginemos acá una resistencia R1, acá una resistencia R2, acá una fuente de tensión B1, este le vamos a llamar nodo A este le vamos a llamar nodo B, esto va a otro sitio, a esto le llamamos R3, a esto le llamamos R4. Esto acá vamos a aplicar esto, es decir, vamos a colocar esto así. Esto sigue, va a otra parte del circuito. Este es el nodo A, este es el nodo R2, no, aquí le R. Vamos a dibujarlo, vamos a redibujarlo por acá. A ver, aquí R1 A, R2, esta fuente la vamos a abrir como acá. Entonces aquí tendríamos más menos B1 más menos B1. Por acá está B, R3, R4. Bien. No estoy respetando todo lo que hemos hecho acá, ¿no? Dos fuentes en paralelo solo si dos fuentes de tensión en paralelo solo si ambas son iguales. Entonces esto lo he abierto y me está quedando lo mismo. No hay problema puesto que entre A y B sigue habiendo B1, ¿no? Que es lo que tenía antes. Entonces de acá he pasado para acá. Ahora, hay que notar que acá hay un cable y entre este punto y este punto tenemos la misma tensión, ¿no? Por lo tanto, la corriente por acá será 0. Entonces, esto lo podemos cortar, ¿no? Ya que la corriente es 0. Y tendríamos esto así. R1, nodo A, por acá R4, por acá R3, por aquí B, aquí R2 y aquí A, más menos B1 más menos B1. Hay que observar cómo hemos llegado de acá hasta acá. Abrimos la fuente tal como lo hemos pensado aquí, ¿no? Y después hemos retirado el corto y hemos obtenido este circuito de acá. Entonces, ¿por qué se llama desplazamiento de fuentes? Porque, por ejemplo, para la fuente de tensión hemos desplazado o empujado la fuente de tensión B1
hacia esta rama y hacia esta rama. Bien, si acá tendríamos otra rama más, entonces tendríamos que abrir otra fuente más en paralelo, ¿no? Y al final nos quedaría otra fuente más en serie con la resistencia que pudimos haber colocado aquí, ¿no? Por eso se llama desplazamiento, porque estamos desplazando la fuente hacia esta rama o hacia esta rama. Otra forma de verlo también es, por ejemplo, aquí estamos con R1, R2, aquí A, aquí B, aquí R3, aquí R4 más menos B1. Otra forma de verlo sería así. Más menos B1 hacia acá. Más menos B1. Este es el nodo A. Acá está R2. Acá está R1. Acá está R3 y acá está R4. Este es nodo B, este es nodo B. Lo que hemos hecho de acá para acá corresponde a esto de aquí. Entonces, aquí estamos asegurando, de acuerdo a esta conexión de acá, estamos asegurando que entre A y B siga habiendo B1. Entonces, este y este punto es el mismo, está el mismo potencial, por lo tanto, aquí no pasa corriente. Podemos abrir esto y nos quedaría algo, a ver, nos quedaría algo así. Vamos a, no, que se note, que se pueda ver. R1 a R2 más menos B1 nodo B R3 nodo B R4. Bien, aquí hemos empujado de aquí hemos empujado la fuente hacia estas ramas de acá y hemos dejado quieto el punto A. Aquí ya lo habíamos visto, ¿no? Hemos empujado esta fuente hacia esta rama de acá y hacia esta rama de acá y hemos dejado quieto el nodo B. A esto se llama desplazamiento de fuentes, ¿no? Si hubiésemos, por ejemplo, tenido, ¿no?, R1, R2, R3 y acá una fuente de tensión B1 y acá un nodo, ¿no?, que vaya a otra parte, aplicando el desplazamiento o el teorema de Black-Slave, por ejemplo, si queremos desplazar esta fuente de tensión hacia arriba, se desplazará hacia estas tres resistencias. Entonces quedará R1 en serie con una fuente, acá otra, acá otra, acá B1, acá más menos B1, acá más menos B1. Supongamos que este es A y este es B, este es B. Aquí es R3, vamos a hacerlo más ordenado. Nos quedaría, por ejemplo, ¿no?, R1, R2, R3, nodo A más menos B1, nodo B, y esto se va a otra parte del circuito. Vamos a desplazar esta fuente hacia arriba, entonces tenemos que desplazarla o empujarla hacia estas tres ramas. Nos quedaría algo así: R1 más menos B1 más menos B2, perdón, 1, la misma fuente, acá está R2 más menos B1, R3, este es el punto B, A. Hemos desplazado las fuentes, ¿no?, hacia cada rama de acá. Bien, eso es el desplazamiento de fuentes con la fuente de tensión. Ahora también tenemos el desplazamiento de fuentes con fuente de corriente, ¿no? Aquí
supongamos, ¿no?, que tenemos un nodo, lo vamos a llamar nodo C, y a partir de ese nodo se va a otro sitio. Acá tenemos una resistencia R1, por acá tenemos una resistencia R2, acá un nodo A, y a partir de este nodo nos vamos a otro sitio. Y entre el nodo A y el nodo C, imaginemos que haya una fuente de corriente, acá que sea el nodo B, y por aquí esté pasando la corriente, imagina desde A hasta B que pase la corriente IX. Da lo mismo esto que esto de aquí. Es equivalente a hacer esto mismo de aquí. Nuevamente redibujamos esto. Por acá A. Acá R2, R1. Hay que observar que de A sale la corriente I y sale la corriente IX. Y ambas llegan al nodo C. Da lo mismo hacer esto. Este es el nodo B. Da lo mismo hacer esto. Vamos a hacerlo con otro color, por ejemplo con este. Da lo mismo. ¿Por qué? Hasta acá, de acá para acá tenemos casi igual. Sale I del nodo A, sale del nodo A, sale I del nodo, por acá viene IX. Llegado a este nodo, a este punto de acá tendremos IX más la corriente que se le está inyectando, que es I. Pero en este punto de acá, llegado al nodo B, tenemos, según esta conexión, IX más I. Pero llegado a este punto de acá, que en realidad es el mismo, de acá se jala una corriente I. Entonces esta corriente es jalada hacia acá. Entonces nos quedaría solo I sub X que pasa por R1. Nuevamente entonces, llegado a este punto de acá tenemos I más IX. Pero aquí, un poco más arriba, a partir de aquí se está jalando I. Entonces, de lo que estaba llegando arriba, IX más I, este I es jalado por esta fuente que está acá. Entonces, si esta corriente de acá es jalada hacia acá, entonces solo va a quedar I sub X. Y al nodo C va a llegar I sub X más I. Es lo mismo que acá. A este nodo C llegó I más I sub X. A este nodo C llegó I más I sub X. Entonces es lo mismo de punto a punto o de nodo a nodo, quebrar, por así decirlo, o desplazar, mejor, usando ya el término más común, desplazar la fuente. Y esto es equivalente de acá para acá o de acá para acá. Entonces, por ejemplo, podemos tener algo como esto, para ya generalizar y comenzar a resolver problemas. Este es I, este es R1, de este nodo se va a otro sitio, nodo A, de este nodo se va a otro sitio, nodo B, supongamos algo así, R2, R3, nodo C, a partir de este nodo se va a otro sitio, nodo D, a partir de este nodo se va a otro sitio. Hay que observar que la corriente sale del nodo D y entra al nodo I. Entonces, si va a entrar al nodo I, esto es como si estuviera llegando así. Entonces vamos, y este es, está llegando al nodo I
y está saliendo del nodo D. Entonces esto es como si hiciera esto. Por lo tanto, esto quedaría así. Perdón, sale del nodo D para llegar al nodo A, perdón, es así. La fuente de corriente va así. Sale del nodo D para llegar al nodo A. Sale del nodo E para llegar al nodo A. Sale nodo D para llegar al nodo A. Sale del nodo D para llegar al nodo A, la corriente I. Entonces puedo quedar sin esto y quedarme solo con esto, ¿no? Con esta parte del circuito. A eso se le llama desplazamiento de fuente de corriente. Entonces con esa idea, con ese criterio vamos a resolver este problema de acá. A esto se le llama teorema de Black-Slade. Diferente, ojo, una cosa es desplazamiento de fuente y otra cosa es transformación de fuentes, que ya lo habíamos visto, ¿no? Usando el desplazamiento y la transformación de fuentes, hallar la corriente I1 y la corriente I2. Para comenzar, acá vemos lo mismo que habíamos estado observando aquí. De este nodo sale una corriente y llega a este nodo de acá. De este nodo A sale una corriente y llega a este nodo C. Entonces podíamos cambiarlo, ¿no? Esto de acá a este nodo y de este nodo a este nodo. Bien. Entonces acá podemos plantear una solución, ¿no? Esta corriente que sale de este nodo y llega a este nodo puede ir de acá para acá y de acá para acá. Esta fuente de corriente que sale de este nodo y llega a este nodo puede ir de acá para acá y de acá para acá. Bien, entonces vamos hacia ese... Vamos a redibujar por acá para ordenarlo mejor. Por acá 5, por acá 8, por acá 3, 7 en serie con más menos 7, por acá 4, por acá 2, más menos 3, por acá 6, más acácito. Por acá 2. Bien, entonces tal como habíamos dicho vamos a hacer esto. Dos amperios, 2 amperios. Sale 2 y llega 2 a este nodo. Aquí sale 10 y llega a 10. Nos estaría quedando un circuito así. Cinco, 8, 3, 7, más menos 7, 6, más menos 3, resistencia, acá 2, aquí 4 y por acá 2, 2. Salió 2, entró 2. Salió 2, salió 2, entró 2. No necesariamente es este camino, ¿eh? De repente pudimos haber hecho este camino de acá. Sale de acá y llega hasta acá. Podemos haber hecho esto. Esto y esto. Entonces sale la punta de la flecha hacia acá hasta acá. Sale la punta de la flecha para acá. Sale en esta dirección. Y la que venía de acá para acá la fuente corriente que venía de acá hasta acá la podíamos haber hecho también en dos tramos. Tramo hasta acá, ambas flechas apuntando hacia la derecha.
y de acá para acá la flecha apuntando hacia arriba porque tiene que llegar a este nodo. Pero para no complicarnos hacemos simplemente esto. Por acá 10, por acá 10. Bien, ahora observemos que hay una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Aquí también fuente de corriente con una resistencia, lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces aquí nosotros podemos plantear una transformación de fuente de corriente a tensión. Por ejemplo, la tensión acá sería 10 en serie con una resistencia de 5, más 10 estaría hacia la derecha. Aquí sería una fuente de tensión de 16 en serie con 8. Aquí sería una fuente de tensión de 20 en serie con 2. Aquí sería una fuente de tensión de 40 en serie con 4. Entonces, trabajando hacia ese objetivo, tendríamos algo como esto. Aquí 5 en serie con menos más 10. Aquí 3. Aquí 8. Menos más 8 por 16 voltios. Aquí 7. Aquí esto no se toca. Esto también no se toca. Aquí 6. Aquí más menos 3. Aquí por ejemplo 20 voltios en paralelo con 2. 20 voltios. Estaría más menos 20. Aquí 40 voltios en serie con 4. Menos más 40 voltios en serie con 4. Bien, hemos llegado a esto y todavía podemos seguir reduciendo aún más el circuito, dado que tengo fuente de tensión en serie y resistencias también en serie. Hay que notar que por acá es donde viene la corriente I1, por acá viene la corriente I2, es decir, todavía no se han perturbado estas ramas. Por acá está la corriente I1, perdón, es hacia arriba, Por acá viene la corriente I2 que es hacia abajo. Aquí todavía sigue la corriente I1. Aquí está la corriente I2. Bien, entonces aquí podemos aplicar directamente dos mallas, pero vamos a seguir simplificando el circuito, ¿no? Acá sería 10 voltios más 3, 13 más 20, 13, 33 voltios y resistencias en serie 7, 13 ohmios. Entonces por acá tendría algo así, más menos 33 en serie con 13 ohmios. Aquí está 3, 8 más 4, 12, más 7, 19, en serie con menos 16, menos 40, menos 56, más 7, menos 49, estaría algo así. Y por acá estaría la corriente I1 y por acá estaría la corriente I2. Lo natural para esto entonces sería plantear mallas, ¿no? Entonces por mallas, malla 1 más 33 menos 13 por corriente I1 más menos 3 por la corriente que pasa por acá, que está en función de estas dos corrientes. Como estamos viendo, la malla 1 sería I1 menos I2 igual a 0.
trabajamos, sería 13, menos 13 y 1 lo mandamos para el otro lado, entonces tendríamos 16 y 1 menos 3 y 2 igual a 33. A esto le llamamos ecuación 1. Ahora vámonos a trabajar en la malla 2. Aquí, ¿no? Más menos 3 por las corrientes, ¿no? Por aquí pasa esta corriente de acá, está en función de I2 e I1. Como estamos en la malla 2, primero I2 menos I1, más, menos 19 por I2, menos más 49 igual a 0. Bien, vamos todo esto lo vamos a mandar para el otro lado. Nos quedaría menos 3 y 1 más 22 y 2 igual a 49. Ecuación 2. Bien, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto, de 1 y 2 y 1 será igual a 2.55 amperes y 2 será igual a y 1 2.55 amperes y 2 es 2.57 amperes. Bien, esto sería el resultado que se nos está pidiendo, ¿no? Bien, entonces hay que notar cómo podemos ir aplicando el teorema de Black-Slade o desplazamiento de fuentes y después qué más podemos hacer, ¿no? Miren cómo hemos aplicado Black-Slade aquí, hemos reducido el circuito y al final hemos aplicado mallas, ¿no? Eso es una forma. Bien. Bien, continuando, vamos a usar el desplazamiento de fuentes y también la transformación de fuentes donde convenga para hallar la corriente IX, ¿no? La única fuente que tenemos aquí es la de 10 voltios, por lo tanto en nuestra solución vamos a desplazando la fuente de 10 voltios, ¿no? Entonces aquí por ejemplo nosotros tenemos 10 voltios, así como aquí 10 voltios, aquí 5, aquí se va a 1, entonces en este nodo de acá nosotros podemos plantear lo que habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo así, más menos 10, abrimos esta fuente, más menos 10, ese es el mismo nodo A y A, 5, aquí 1, entonces dado que por aquí este es el mismo, A es el mismo punto que A, entonces por acá no va a pasar corriente, la corriente aquí es igual a 0, entonces el circuito nos quedará así, más menos 10, por acá 1, aquí está A, y también nos quedará así, más menos 10, aquí A, y aquí 5 ohmios, entonces nos quedará así. Entonces todo esto de acá se resume o se simplifica a esto. Entonces trabajando con ese nuevo circuito tendríamos entonces algo así, por acá más menos 10, aquí 5, aquí 2, aquí 4, por aquí está IX, por aquí está 6 y por acá está 1. Aquí está entonces la fuente de 10 voltios. Bien, este es el mismo punto que este obviamente y llegamos al mismo circuito de acá. Lo que ahora vamos a hacer es este punto de acá, ¿no? Pero toda esta rama de acá lo vamos a llevar hacia acá, ¿no? Dado que acá no hay ninguna resistencia que me lo prohíba, ¿no? dado que este es el mismo punto de acá, entonces redibujando tendremos esto, más menos 10, ¿no? Vamos a empezar por acá, 5, 2, 4, aquí está la corriente IX,
aquí está la resistencia de 6. Este punto va a una resistencia de 1, a una fuente de tensión y a este punto de acá, que en buena cuenta es este. Este es el mismo punto de acá. Entonces yo puedo hacer esto. 1 y acá 10 voltios. Bien, tenemos, tenemos 10 voltios acá. Y X, donde está la variable, no lo he movido. Lo que podemos hacer aquí, ¿no? Para hallar la corriente IX es, por ejemplo, una malla, 2 mallas, 3 mallas, o ir reduciendo el circuito. Por ejemplo, plantear aquí una transformación de fuente de tensión a corriente, lo mismo hacia acá, ¿no? Planteamos una transformación de fuente de tensión a corriente, ¿no? Entonces nos quedará, por ejemplo, aquí vamos a trabajar voltaje entre resistencia 10 entre 5, 2, con la fuente hacia arriba en paralelo con, aquí sería 2 en paralelo con 5 en paralelo con 2. Por aquí vendría 4, por aquí estaría IX, por acá es 6. Aquí estaría en paralelo con resistencia de 1. La corriente sería voltaje entre resistencia 10, 10 entre 1, 10. Entonces la fuente apuntando hacia arriba, dado que el positivo está acá. Entonces esto es 10. Y tendríamos esto así. Acá todavía podemos trabajar un poco más. Una resistencia equivalente 5 en paralelo con 2, 10 sobre 7. Y acá otra resistencia equivalente 6 séptimos. Nos quedaría fuente de corriente en paralelo con una resistencia, fuente de corriente en paralelo y una resistencia. Entonces podemos aquí plantear una transformación de fuente de corriente a tensión igual acá. Todo esto planteamos una transformación de fuente de corriente a tensión. Bien, trabajando para ese objetivo tendríamos acá resistencia 10, queremos voltaje, sería corriente entre resistencia, sería voltaje, voltaje sería corriente por resistencia, perdón. Entonces tendríamos esto de acá así, más menos 20 séptimos aquí en serie con 10 séptimos. Por aquí está la resistencia de 4, por aquí está IX, acá está la resistencia de 6 séptimos y acá, o sea, todo esto de acá para acá vendría a ser la transformación de la fuente, ¿no? Aquí sería voltajes, resistencia por corriente, acá sería más menos resistencia 6 séptimos por corriente, ahora sí 60 sobre 7, y este es IX, ¿no? Bien, hemos llegado a este circuito de acá, podemos seguirlo resumiendo, ¿no? Pero de acá podemos plantear una ley de tensión de Kirchhoff. Y X nos están diciendo que viene así. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, partimos desde acá, más 60 sobre 7 más menos 6 séptimos por IX, ¿no? Estamos haciendo una malla en sentido antihorario, ¿no? Acá sería menos 4 por IX, ¿no? Más menos 10 séptimos por IX menos 20 sobre 7 igual a 0. Despejamos IX, ¿no? IX sería 60 sobre 7 menos 20 sobre 7. Y abajo tendríamos la suma de resistencias. 6 séptimos más 4 más 10 séptimos. Esto sería igual a 10 sobre 11 amperios. Bien, entonces esto sería nuestra respuesta.
Debemos de notar entonces cómo hemos ido aplicando nuestros teoremas. Primero el teorema de Black-Slade o la de desplazamiento de fuente, ¿no? Acá hemos desplazado la fuente de tensión, hemos empujado esta fuente de tensión hacia esta rama y hacia esta rama y hemos quedado así. Y de ahí hemos redibujado y aplicado nuestra transformación de fuentes y al final nuestra malla. Bien, sería todo. Bien, siguiente problema, usando desplazamiento y transformación de fuentes, hallar esta corriente de acá. La única fuente que tenemos es esta de 10, entonces vamos a desplazarla así. Por ejemplo, acá tenemos 2 ohmios, acá tenemos 4, acá tenemos 10. Por acá viene otra parte del circuito. Por acá viene la corriente o la fuente de corriente que queremos desplazar. Por lo tanto, nosotros podemos hacer esto. 10 amperios, 10 amperios, ¿no? De acá, sale de acá para entrar acá, sale de acá para entrar acá. Bien, esto ya lo habíamos visto como parte de esto de aquí. No, esto no era. Bien, entonces, planteemos la solución, desplazando entonces, fuente de I igual a 10 amperios, tendríamos entonces un circuito así, ¿no? Tal como lo hemos visto acá. Vamos a redibujar esto, tal como lo hemos visto acá. Entonces redibujamos, esto viene acá. Ahí, ya, ahora sí. 2, aquí 4, aquí 10, aquí IX, aquí 3, aquí 1. Entonces aquí la fuente de corriente de 10 amperios sale, entra al nodo, sale, entra al nodo, ¿no? Entonces ya tenemos hasta acá esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia, esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia. Entonces podemos plantear aquí y aquí una transformación de fuente de corriente a tensión. Entonces vamos a ver qué sale. Para el lado de acá sería una fuente de 40 voltios, ¿no? En serie con 4. Entonces acá en serie con una resistencia de 4, acá está 4 más menos 40, acá 10, por acá viene la corriente IX, por acá viene 3, 1, acá viene la resistencia en serie que va a quedar de 2 y la fuente de 20 voltios así, de esta manera. Y como la punta de la flecha está hacia arriba, más o menos 20 voltios. Bien, podemos redibujar el circuito hacia acá, redibujando y simplificando. Acá 2 está en serie con 3 y 4 está en serie con 1. Estas resistencias nos quedará la fuente de 20 voltios más menos 20 voltios, una resistencia de 5. Aquí nos quedará otra resistencia de 10, que es por donde va a pasar el IX. Bien, aquí otra resistencia de 5 y por acá una fuente menos más 40 voltios. Bien, así como está el circuito, hay dos nodos, una rama, otra rama, otra rama, y estas tres ramas están entre dos nodos. Podemos aplicar Millman, y eso es lo que vamos a hacer, o podemos, por ejemplo, transformar fuentes de acá para acá, transformar fuentes de acá para acá, reducimos las fuentes de corriente y hallamos la corriente X, pero vamos a aplicar Millman.
aplicando Millman, imaginemos que acá sea menos bx, ¿no? Aplicando teorema de Millman, la forma 2, donde solo vamos a hallar la tensión, tal que si lo dividimos entre 10 nos va a dar la corriente. Bien, entonces si nosotros redibujamos, por ejemplo, para ponerlo más, para que tenga más parecido a como nosotros lo habíamos estado calculando el teorema, o como habíamos estado usando el teorema de Millman. El circuito está así, por acá está Ix, que es lo que al final queremos. Acá está 5, acá está menos más 40. Bien, un par de nodos, una rama, otra rama. Entre un par de nodos aplicamos Millman. Primero vamos a hallar la tensión Bx. Entonces Bx será igual a... No retiramos entonces esta resistencia, ya que no estamos queriendo el circuito equivalente Millman, sino queremos esta tensión de acá. Sería 20 sobre 5. Más, acá no hay fuente de tensión, 0 sobre 10. Acá sería menos 40 sobre 5. Entonces, sobre la suma de las conductancias, 1 sobre 5. Acá sería más 1 sobre 10. Acá sería más 1 sobre 5. Si nosotros operamos todo esto, nos saldrá menos 8 voltios, ¿no? Entonces, Ix será igual a Bx sobre 10. Hemos hallado que Bx es menos 8. Entonces queda menos 4 sobre 5 amperios. Por lo tanto, Ix es igual a menos 4 sobre 5 amperios. Esta es la respuesta. Hay que observar entonces, también conviene comentar cómo aquí ya estamos integrando más nuestros conocimientos, nuestros teoremas, ¿no? Observen cómo aquí hemos aplicado el desplazamiento de esta fuente, hemos arreglado el circuito y este circuito tiene cara, por así decirlo, de que podemos aplicar el teorema de Millman, la forma 2, ¿no? Es decir, no hallar un circuito equivalente retirando esta resistencia, porque es acá donde queremos hallar la corriente, sino agarrando todo el circuito y hallando la tensión entre este nodo y este nodo, para después hallar la corriente Ix. Acá hemos aplicado, ¿no?, más nuestros teoremas.